A ver, la historia del Titanic creo que es de esas que todo el mundo conoce, ¿verdad? El iceberg, ese coloso insumergible hundiéndose en el helado Atlántico. Es una imagen que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Pero, ¿y si esa historia, la que siempre nos han contado, no estuviera completa? ¿Y si la magnitud de la tragedia pudo haberse evitado o al menos reducido? Pues sí, porque oculta entre las sombras de esa noche fatídica hay otra historia, una que es, si cabe, mucho más inquietante. Es la historia de un barco que estaba allí, que vio las señales de socorro y que, simple y llanamente, decidió no responder. Y ahí está el quid de la cuestión, la pregunta que ha resonado durante más de un siglo y que nos trae hoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el SS Californian no hizo absolutamente nada mientras el Titanic se hundía a pocos kilómetros? Vale, vamos a situarnos. Sección 1. Un misterio en el hielo. Estamos en la noche del 14 de abril de 1912. El Atlántico Norte no es un mar tranquilo, no. Es un auténtico campo de minas helado. Hay icebergs por todas partes. De hecho, la situación era tan peligrosa que el SS Californian, nuestro protagonista, había tomado una decisión drástica pero sensata: parar por completo. Estaban literalmente atrapados en un mar de hielo y seguir navegando de noche habría sido un suicidio. Así que a bordo del Californian la situación era de calma total. Los motores apagados, silencio. Y aquí viene un detalle clave. Su único enlace con el mundo exterior, el operador de radio, estaba durmiendo. Hay que entender que en 1912 no había ninguna obligación de mantener la radio encendida 24 horas. Era una práctica muy normal que después de un turno larguísimo, el operador apagara el equipo y se fuera a descansar. ¿La consecuencia? Pues que el barco que estaba más cerca del Titanic estaba en la práctica sordo y parado en mitad de la nada. Sección 2. Señales en la oscuridad. Porque, aunque el barco estaba sordo, no estaba ciego. La tripulación que estaba de guardia sí vio algo. Algo en la distancia. Unas señales en la oscuridad que indicaban que esa calma tensa estaba a punto de saltar por los aires. Lo primero que vieron fue, bueno, nada fuera de lo normal. Las luces de un barco grande, lo que parecía ser un transatlántico, a lo lejos. Hasta aquí, todo correcto. Al fin y al cabo, estaban en una de las rutas marítimas más concurridas del planeta. Pero de repente, esa simple observación se transformó en algo mucho más inquietante, porque desde ese barco misterioso empezaron a lanzar cohetes blancos que subían y explotaban en el cielo oscuro. No uno ni dos, vieron varios, uno y después otro, y otro más. Y aquí atención, porque este es el punto clave de toda la historia. En 1912, las bengalas blancas no eran para una fiesta, eran, sin ningún tipo de ambigüedad, la señal universal de socorro en el mar. No había otra interpretación posible. Ver una bengala blanca significaba una cosa: un barco estaba en problemas graves y pedía ayuda desesperadamente. Y a pesar de todo, la respuesta del Californian Sea fue nada. El silencio absoluto. Vieron las luces, vieron esas bengalas que gritaban SOSS y no hicieron nada. Vamos con la tercera parte, un silencio inexplicable. Porque ese silencio lo que hizo fue crear dos realidades paralelas en mitad del océano. Dos barcos, separados por apenas unos kilómetros, viviendo dos situaciones radicalmente opuestas. Por un lado, a bordo del Titanic, la situación era de pura desesperación. Los operadores de radio lanzando llamadas de auxilio al vacío sin respuesta cercana. El agua entrando a raudales en los compartimentos. Era una lucha frenética, a vida o muerte, contra el tiempo y el frío. Y mientras todo eso ocurría, ¿qué pasaba en el Californian? Pues eso, silencio. El operador de radio plácidamente dormido. Los motores fríos y apagados. La tripulación de guardia, pues mirando las luces a lo lejos, simplemente, esperando a que saliera el sol. Y claro, finalmente amaneció. Cuando por fin se hizo de día, el barco Carpathia, que venía a toda máquina desde mucho más lejos, ya estaba allí, rescatando a los pocos supervivientes que quedaban en el agua helada. Fue solo en ese momento cuando el operador del Californian se despertó, encendió la radio y se enteró del desastre. Y solo entonces el barco se puso en marcha. Pero claro, ya era demasiado tarde. Terriblemente tarde. Sección 4. Las contradicciones del capitán. Porque como es lógico, esta pasividad no podía quedar así. Las investigaciones que se abrieron después de la tragedia pusieron el foco, como no podía ser de otra manera, en el capitán del Californian, un hombre llamado Stanley Lord. Y sus declaraciones, en lugar de aclarar las cosas, lo complicaron todo todavía más. El dato clave, el que está en el centro de toda la polémica, es este: 20 kilómetros. Algunas de las estimaciones más fiables sitúan la distancia entre los dos barcos en unos 20 kilómetros. Y esto nos lleva a las preguntas del millón.
Es una distancia lo bastante corta como para ver las señales sin ningún género de dudas. Y la más importante, la más terrible, estaban lo suficientemente cerca como para haber llegado a tiempo y salvar a cientos de personas. El problema es que durante los interrogatorios, el testimonio del capitán Lord fue un mar de contradicciones. Su versión de lo que vio, de la distancia, de la hora, cambiaba constantemente. Y lo que es peor, no encajaba con lo que decían otros miembros de su propia tripulación. Esto, lógicamente, no hizo más que alimentar las sospechas de que algo nos estaba contando. Y así llegamos a la última parte, sección 5, un enigma sin resolver. Porque después de todo esto, lo que nos queda es exactamente eso, un enigma. Un misterio que más de un siglo después sigue sin tener una respuesta clara. Es lo que se conoce como el debate de Lord, y sigue tan vivo hoy como entonces. Las preguntas siguen en el aire. ¿Qué pasó realmente en ese puente de mando? ¿Fue simplemente un error humano garrafal, una negligencia de proporciones históricas, o fue algo más calculado? Quizás el capitán Lord tuvo miedo de meter su propio barco entre los hielos y que le culparan si algo salía mal, ¿o hay alguna otra razón? Algo que se perdió en la noche y que nunca llegaremos a saber. Cabría pensar que con la tecnología actual esto ya estaría resuelto, pero es que ni siquiera el descubrimiento de los restos del Titanic, allá por 1985, arrojó una luz definitiva sobre el asunto. De hecho, casi se podría decir que reavivó el debate, añadiendo más teorías y más discusión a la mezcla. Así que al final, después de todas las investigaciones, de todas las teorías y de décadas de debate, solo nos queda una certeza. Una, pero es demoledora. Aquella noche, en mitad del Atlántico, un barco vio las señales de socorro del Titanic y tomó la decisión de no responder. Un silencio que costó vidas, no hay ninguna duda de ello. Una decisión o una indecisión que más de 100 años después todavía resuena en las heladas profundidades del océano.